Hola amigos de las fechas históricas. Hoy vamos a viajar a un día que marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad en Estados Unidos. El 14 de noviembre de 1960, ese día, una niña de apenas 6 años, llamada Ruby Bridges, se convirtió en un símbolo de valentía y cambio al ser la primera estudiante afroamericana en ingresar a la escuela primaria William Frantz en Nueva Orleans, enfrentando la segregación y la intolerancia de su época. Acompáñenme a conocer su historia, una historia de coraje, esperanza y transformación que sigue inspirando al mundo hasta hoy. Ruby Bridges nació un 8 de septiembre de 1954 en Tylertown, Mississippi, en una familia afroamericana que, como muchas otras, había enfrentado las dificultades de la discriminación racial desde generaciones anteriores. Sus primeros años transcurrieron en un entorno donde las oportunidades eran limitadas por el color de su piel, pero donde la esperanza y la determinación por alcanzar una vida mejor permanecían presentes en cada decisión de sus padres. A la edad de 4 años, Ruby y su familia se mudaron a Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en busca de un futuro más prometedor. Allí, sus padres, miembros activos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, buscaban garantizar que sus hijos tuvieran acceso a una educación que les permitiera superar las barreras que ellos mismos habían enfrentado durante su vida. En 1960, cuando Ruby tenía 6 años, la vida de la familia Bridges cambió para siempre. La sociedad estadounidense comenzaba a sentir los efectos del movimiento por los derechos civiles, y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos había establecido en el caso Brown contra el Consejo de Educación que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional, declarando que las leyes que separaban a los estudiantes por raza negaban la igualdad de oportunidades educativas. Este fallo abrió la puerta a la integración escolar, pero no eliminó el racismo ni la resistencia que muchos estadounidenses blancos tenían hacia la convivencia con personas negras. Ruby, siendo aún una niña, se convirtió en parte de un proceso que pondría a prueba no solo su valentía, sino también la de sus padres, para poder asistir a una escuela anteriormente exclusiva para niños blancos. Ruby debía pasar un examen académico que demostrara que estaba preparada para ingresar a ese entorno. Junto a otros 6 niños afroamericanos, se sometió a la prueba y, tras ser evaluados, fueron declarados aptos para ingresar a la escuela primaria William Frantz, hasta entonces solo para blancos. A pesar de que otros 5 niños y sus familias decidieron no asistir debido al temor a las represalias, Ruby y sus padres aceptaron valientemente participar en la integración. Su padre, preocupado por la seguridad de su hija, dudó al principio, pero su madre insistió en que Ruby merecía las oportunidades educativas que a ellos les habían sido negadas. Finalmente, la familia Bridges dio su consentimiento, consciente de que su decisión no solo afectaría a Ruby, sino que también marcaría un hito en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. El 14 de noviembre de 1960 amaneció como un día que permanecería grabado en la historia del país. Ruby, escoltada por alguaciles federales enviados por el gobierno para garantizar su protección, se dirigió a la escuela William Frantz. La escena que encontró fue impactante para una niña de 6 años. Una multitud de personas se congregaba frente al edificio, gritando consignas de odio y hostilidad. Agitaban pancartas que rechazaban la integración y algunos incluso portaban objetos perturbadores, como un pequeño ataúd con una muñeca negra en su interior. La policía local y los agentes federales hicieron lo posible por mantener a Ruby a salvo mientras ingresaba al colegio, pero la tensión en el ambiente era palpable. A pesar del miedo que seguramente habría sentido cualquier niño en su lugar, Ruby mostró una valentía extraordinaria. No lloró, no se escondió, simplemente siguió a los agentes hasta el interior de la escuela. Una vez dentro, fue conducida a la oficina del director, donde esperó mientras observaba a través de las ventanas como los padres retiraban apresuradamente a sus hijos para evitar que coincidieran con ella en las aulas. Durante aquel primer día, la escuela estaba prácticamente vacía, y Ruby
Se encontró en un entorno donde era la única estudiante afroamericana, rodeada de un sistema que recién comenzaba a abrirse a la igualdad racial. Al día siguiente, Ruby se dirigió nuevamente a la escuela, acompañada por los agentes federales que la escoltaban. En el descanso de la escalera, la esperaba el director para indicarle dónde quedaba su aula. Allí conoció a su maestra, la señora Henry, una mujer blanca que había llegado desde Boston para enseñar a Ruby, ya que los profesores locales se rehusaban a impartir clases a estudiantes negros. Para Ruby, acostumbrada a un entorno segregado, la presencia de una maestra blanca era desconcertante, pero pronto descubrió que la señora Henry no solo era una educadora excepcional, sino también una figura maternal y de apoyo que convirtió la escuela en un lugar donde Ruby podía aprender, crecer y sentirse segura. La relación entre la niña y su maestra se fortaleció con el tiempo, y lo que comenzó como una experiencia difícil y solitaria se transformó en un vínculo profundo y duradero que acompañó a Ruby durante toda su infancia. La resistencia social hacia la integración no se limitó a las protestas en la puerta de la escuela. La familia Bridges enfrentó múltiples dificultades como consecuencia de su decisión. El padre de Ruby perdió su empleo y la familia sufrió discriminación en tiendas y supermercados. Los abuelos de Ruby fueron despojados de sus tierras en Mississippi, un recordatorio cruel de cómo el racismo no se limitaba a la vida pública, sino que penetraba en la vida privada y económica de quienes osaban desafiar las normas segregacionistas. Sin embargo, a pesar de las amenazas y las pérdidas, la familia encontró apoyo en la comunidad tanto de afroamericanos como de blancos solidarios, que ofrecieron ayuda para proteger su hogar y acompañar a Ruby en su trayecto escolar. Esta solidaridad fue fundamental para que la niña pudiera continuar su educación sin abandonar la escuela a causa del hostigamiento externo. Durante ese año, Ruby asistió a clases prácticamente sola. Los otros niños afroamericanos que habían aprobado el examen no se atrevieron a asistir por temor a las represalias. Y muchos padres blancos no querían que sus hijos compartieran aula con una niña negra. La experiencia fue un testimonio del coraje y la resiliencia de Ruby, quien, a pesar de su corta edad, comprendió que su presencia en la escuela no solo era un derecho, sino también un acto simbólico de cambio y de lucha por la igualdad. Cada día en William Frantz Elementary representaba un pequeño triunfo sobre el miedo, la intolerancia y el odio que la rodeaba. El impacto de la historia de Ruby trascendió rápidamente las fronteras de Nueva Orleans. Y en 1964, el pintor Norman Rockwell la inmortalizó en su famosa obra The Problem We All Live With, que mostraba a Ruby escoltada por agentes federales mientras caminaba hacia la escuela, un símbolo de la lucha contra la segregación y la discriminación racial. La pintura se convirtió en un referente visual de los derechos civiles y de la valentía de aquellos que desafiaron las injusticias, y contribuyó a sensibilizar a la sociedad estadounidense sobre la necesidad de cambios profundos en la educación y la convivencia racial. A lo largo de los años, Ruby Bridges continuó su educación, graduándose de la secundaria integrada Francis. Nishois. Su experiencia en la integración escolar y la formación recibida durante aquellos años la impulsaron a estudiar turismo en Kansas, donde posteriormente trabajó como agente de viajes durante 15 años. Sin embargo, la historia de su infancia y su papel en la lucha por la igualdad racial nunca quedaron atrás. Y en 1999, Ruby decidió canalizar sus experiencias en la creación de la Fundación Ruby Bridges, dedicada a promover los valores de la tolerancia, el respeto y la apreciación de las diferencias. La fundación busca enseñar a niños y adultos que la diversidad es una fortaleza y que la discriminación y la segregación solo debilitan a la sociedad. El reconocimiento de su contribución a los derechos civiles llegó también a niveles nacionales. Y Nisen y Ruby fue premiada por el presidente Bill Clinton, un acto simbólico que honraba su valentía
y su influencia en la educación y la sociedad estadounidense. Una década después, Ien Unicen Yuichi fue recibida en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama, quien destacó la importancia de su historia como inspiración para generaciones futuras. La vida de Ruby Bridges demuestra que incluso una niña de 6 años puede ser un agente de cambio, capaz de desafiar las normas injustas y de abrir puertas que permanecerían cerradas para muchos otros. La experiencia de Ruby Bridges también dejó lecciones profundas sobre la naturaleza del racismo y la resistencia social al cambio. Aunque las leyes podían garantizar la igualdad formal, la aceptación social de la integración y la igualdad de derechos requería tiempo, educación y conciencia colectiva. La valentía de Ruby y de su familia mostró que la lucha por los derechos civiles no era solo una cuestión legal, sino también moral, y que cada acto de coraje podía inspirar transformaciones significativas en la comunidad. La historia de Ruby enseñó que la educación no solo es un derecho, sino también un medio para construir una sociedad más justa y equitativa, donde los niños puedan crecer sin miedo a ser discriminados por su raza, su origen o cualquier otra diferencia. En retrospectiva, lo que comenzó como un acto individual de valentía se convirtió en un símbolo colectivo de resistencia y progreso. Ruby Bridges no solo ingresó a una escuela antes exclusiva para blancos, sino que también abrió un camino que permitió que generaciones futuras de niños afroamericanos pudieran asistir a cualquier escuela sin temor a represalias. La decisión de sus padres, quienes a pesar del miedo eligieron darle la oportunidad de educación que ellos mismos no habían tenido, demostró que el coraje y la determinación familiar son fundamentales en la construcción de una sociedad más equitativa. Cada año que pasaba, la historia de Ruby Bridges seguía resonando en la conciencia pública. La niña que había enfrentado insultos, amenazas y hostigamiento se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Las generaciones de estudiantes que conocían su historia aprendían que la igualdad no era un regalo, sino un derecho por el cual valía la pena luchar. Su vida mostró que incluso en los momentos de mayor adversidad, la dignidad y la firmeza de principios podían superar el miedo y el odio. El legado de Ruby también se extiende a la forma en que la sociedad estadounidense comenzó a percibir la integración escolar. Las imágenes de aquella niña escoltada por agentes federales se convirtieron en un recordatorio constante de que la igualdad requiere acción y compromiso, y que los cambios sociales, por grandes que sean, comienzan con actos concretos de individuos dispuestos a enfrentar el statu quo. La valentía de Ruby Bridges inspiró no solo a afroamericanos, sino también a personas de todas las razas que comprendieron que la justicia social no es solo una cuestión de leyes, sino de conciencia, empatía y solidaridad. Incluso décadas después, Ruby reflexionaba sobre aquellos días y compartía su perspectiva con quienes la escuchaban. Recordaba la emoción y la confusión de su primer día, la presencia de los alguaciles federales que la protegían, los gritos de los manifestantes y la solidaridad de quienes la apoyaban. Recordaba cómo la escuela, que en apariencia parecía hostil, se convirtió en un lugar seguro gracias a la bondad de su maestra y la determinación de sus padres. Cada recuerdo servía como testimonio de la importancia de la educación, la resiliencia y el valor moral frente a la injusticia. La historia de Ruby Bridges, contada en sus propios términos, no es solo un relato de una niña enfrentando la segregación escolar, sino también un recordatorio de que la igualdad y la justicia social son logros colectivos que requieren esfuerzo, valentía y compromiso. Desde aquel 14 de noviembre de 1960 hasta los reconocimientos presidenciales y la fundación que lleva su nombre, Ruby Bridges representa la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad y la capacidad de una sola persona para marcar la diferencia en la historia. Su vida demuestra que los actos valientes, incluso de los más jóvenes, pueden abrir caminos, cambiar mentes y contribuir a la construcción de un mundo más justo y solidario. Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de Ruby Bridges sigue siendo una inspiración. Su viaje desde la pequeña niña que cruzó las puertas de William Frantz Elementary, escoltada por agentes federales y enfrentando la hostilidad de su comunidad, hasta convertirse en una defensora de la tolerancia
y la educación. Muestra cómo la determinación individual puede impactar la historia de una nación. La valentía de Ruby Bridges, junto con el apoyo de su familia y la guía de su maestra, dejó una huella imborrable en la lucha por los derechos civiles y en la memoria colectiva de Estados Unidos. Cada paso que dio, cada día que asistió a la escuela, pese al aislamiento y la hostilidad, contribuyó a derribar barreras raciales y a enseñar a generaciones enteras que la justicia y la igualdad comienzan con el coraje de aquellos dispuestos a enfrentarse a la injusticia, sin importar su edad o circunstancias. Gracias por escuchar esta historia sobre Ruby Bridges y el coraje que cambió la historia. Si te gustó este viaje por las fechas históricas, no olvides suscribirte para descubrir más momentos que marcaron al mundo. Nos vemos en la próxima fecha histórica.